empresa, solamente vamos a dar el titular para que los oyentes lo sepan, que se dedica fundamentalmente a los servicios de digitalización y catalogación documental y tratamiento de datos. Que dicho así, ¿verdad, Marisa? Habrá muchos oyentes que dirán, vamos a ver, se nos explique. Se nos explique en qué consiste todo este trabajo, ingente trabajo e importantísimo, Marisa, porque las empresas en este momento necesitan de sus servicios, pero todas, absolutamente todas. Pues nosotros creemos que sí. Bueno, mi empresa ya sabes que lleva desde el año 81, fui pionera, entonces no se llevaba la palabra emprendedora, ni existía nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, fui de las primeras informáticas de la ciudad y desde entonces hasta ahora ha sido una trayectoria de ofertar fundamentalmente servicios. Y mediante una consultoría muy estricta de todos los procesos y procedimientos y conocer a la empresa en profundidad, dar una solución propia a cada una de ellas. Sin ese conocimiento, la digitalización y el tratamiento de la documentación digital es imposible. No pasa por la compra de un escáner o de una multifunción, sino que hay que catalogar, hay que estudiar dónde va, de dónde sale un documento. Bueno, un problema tremendo que tienen las empresas que nosotros pretendemos solventarlos. Y de verdad, acérquense a la página de Multitech y verán con qué mimo, con qué profesionalidad, con qué excelencia se toma cada documento, se analiza, se copia, se informatiza. De todo ello les hablaremos inmediatamente con Marisa Marín, directora de Multitech, una empresa, desde luego, pionera, una empresa importantísima aquí en Zaragoza, y con María Jesús Lorente, presidenta de ADAME, también charlaremos de lo divino y de lo humano. Claro, lo que nos toca. Lo que nos toca, ¿verdad? Sí, Hay sí. que volverán las oscuras golondrinas, María Jesús, Sí. y también tal vez los taxis a pasear por la vía del tranvía. Pues ojalá. Mira, venía yo ahora con uno y hemos estado quejándonos un poquito, que es lo que procede cuando uno entra en un taxi, ¿no? Que nos ponemos nosotros mismos y decir que no sea siempre la misma gente la que tiene que estar en los sitios. A mí ayer me chocaba de Susana y además me gustó muchísimo porque decía, me ha sorprendido el revuelo que se ha organizado al ser yo la primera mujer presidenta de una federación de atletismo, porque yo lo tenía tan interiorizado, mi valía, mi talento, y que bueno, no hacía ninguna diferenciación de género y resulta que soy noticia por esto. Bueno, pues eso da idea de que si una mujer cuando alcanza un puesto en el que es la primera vez que lo alcanza una mujer es noticia, que las cosas no son normales. Exacto. Esa es la clave, ¿no? O sea, que tengamos que estar hablando de que la noticia sea no el talento y los méritos y la capacidad y el reconocimiento internacional que tiene Susana Ochoa en este caso, sino que lo traducimos a primera mujer que preside una federación o la primera mujer que entra a formar parte de una junta directiva o la primera mujer que es miembro de un consejo de... Es decir, que seguimos hablando de romper esa barrera y dar visibilidad a lo que se suponía que tenía que ser cotidiano, ¿no? Bueno, pues aquí estamos mujeres y detrás tenemos muchos puestos de trabajo y creamos mucho trabajo y hacemos sostenible el territorio, ¿no? Entonces, pues, significa que hay todavía mucho por hacer. Hay mucho por hacer y Marisa Marín, directora de Multitech, también sabe mucho de ello porque, como nos comentaba en el inicio, pues fue pionera también en su campo, ¿no, Marisa? Pues sí, en aquel momento había muy pocas empresas, vamos, prácticamente una más del tipo de la que yo monté y había empezado muy joven en el ámbito de informática y vi la necesidad de esos servicios y entonces lo monté. Curiosamente, al hilo de lo que estáis comentando, bueno, no curiosamente, me atreví y he seguido con esa táctica. El 99% de los que han trabajado en mi empresa han sido siempre mujeres desde el inicio y yo jamás he tenido un problema de los que se argumentan de que por ser mujer que van a trabajar menos, al contrario. He tenido empleadas que siguen conmigo después de casi 30 años, 20 y tantos años, se han casado, han tenido hijos, no he tenido absolutamente ningún problema a ese nivel. Entonces, vamos, para mí estaba tan claro que es una
forma de pensamiento que dices, yo lo tenía muy interiorizado. Claro, si yo montaba una empresa, ¿cómo no iba a emplear a mujeres? Claro. Si yo me atrevía a arriesgarme a montar una empresa. Entonces era muy claro y jamás he tenido ningún problema. Y es un tópico, hablamos de los taxis, que no se nos olvida, pero es un tópico, que me viene muy bien esto que comenta la señora Marín, directora de Multitech. Es un tópico eso de que las mujeres trabajamos más con más ahínco, siendo madres, siendo... que todo es compatible. ¿Eso es un tópico o es real? Es real, para mí es real. Marisa, por ejemplo, Marisa Sí, ha sí. contratado, y además es verdad que en la página web en la que yo he visto este vídeo magnífico, aparecen en su mayor parte mujeres. Sí, sí, para mí es totalmente real. Ya te digo, jamás he tenido ningún problema y además creo que se toman el trabajo o nos tomamos el trabajo a la hora de estar adentro muy en serio, de una forma muy concienzuda, sobre todo en determinados trabajos que requieren ser muy minucioso. Creo que la mujer lo hacemos con mucha más perfección, porque pretendemos ser perfectas en casi todo. Exacto. Entonces, y luego es una trayectoria que como personas dices, quieres hacerlo bien, en casa, en tu vida, entonces dices, bueno, pues también en el trabajo, por lo menos si personalmente, no por ser mujer, si como persona eres una persona responsable, partiendo de que eres persona responsable, hombre o mujer, la mujer para mí tiene esa capacidad de poder concentrarse, rendir, estar muy, muy en lo que está. Aunque a lo mejor está pensando también en otra cosa, puede que sea esa dualidad que dice que tenemos de poder pensar. Entonces, pero no sé, por ahí va un poco el tema. María Jesús Lorente es abogada, también es empresaria y bueno, también contrata mujeres, ¿no? Sí. Y esto ocurre, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre todo además que yo intento convencer a las empresas cuando hacemos procesos de selección de por qué es necesario que contraten mujeres. Primero porque tiene que haber diversidad, ¿no? Las empresas que son monocortes, monocromos, pues yo creo que no son competitivas y los datos ya económicos lo empiezan a demostrar, ¿no? Esa diversidad de pensamiento es buena para la competitividad y la producción de la empresa. Pero es que además nosotros estamos viendo que hay una serie de factores que influyen. Las mujeres en general, cuando en una empresa han sido bien acogidas y han pasado por procesos como puede ser, por ejemplo, pues el de una maternidad, ¿no? O una enfermedad de un familiar, y en la empresa se han sentido arropadas, el sentido que tienen luego de la lealtad es máximo, que eso no lo tiene ningún hombre. Entonces, claro, una mujer con la que tú te has volcado en un momento determinado de su vida, esa mujer va a hacer su carrera profesional ahí. No va a intentar irse a otra empresa por mucho que la atiende. Entonces ya, eso es un factor a tener en cuenta. O sea, esa lealtad máxima. Es una lealtad máxima. Y luego, bueno, pues está dentro de nuestro ADN, ¿no? Es pura genética. Pero en general somos mucho más flexibles. Entonces esa flexibilidad frente a la gestión del cambio, la gestión de la crisis, la gestión de la negociación, nos permite tener una cierta cintura. Tenemos defectos, que también los tienen los hombres, ¿no? Pero se trataba ahora de poner en valor lo que nos diferencia. Y luego tendemos a no ser agresivas en nuestro comportamiento, y eso cuando lo trasladamos a la gestión de los equipos se traduce también en colaboración, en cooperación, en gestionar verdaderamente desde el liderazgo y no desde las jefaturas. Entonces, bueno, pues se tienen muy buenos resultados cuando en las direcciones y en los mandos intermedios hay personal femenino. Mediamos más, ¿no? Sí, sí, sí. Está en nuestra carga genética. Se dice, ¿no?, que el hombre salía a cazar mamuts y las mujeres se quedaban en el poblado con la intendencia, la logística y la supervivencia. Y esa carga genética la seguimos llevando. Entonces, frente a un conflicto no salimos a guerrear, procuramos mediar. El término de mediación, el término de conciliación, el término de cooperación los llevamos mucho más, los tenemos mediatizados y en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones laborales pues es nuestro estilo de gestionar. Y bueno, hablando de gestionar, a mí me ha producido
me ha provocado pues una sensación muy positiva, ¿no? Eso de que van a volver las oscuras golondrinas de tu balcón a colgar, ¿verdad? Que se va a proponer esa modificación de la normativa de tráfico en la ciudad de Zaragoza para que los taxis y las bicicletas puedan circular a determinadas horas y con una señalización por, bueno, pues por las vías del tranvía, sobre todo en el centro urbano. Yo decía que, bueno, ojalá, ¿verdad? Porque, claro, ¿recuerdan ustedes cuando desde la Plaza de España ustedes cogían un taxi? Querían ir, por ejemplo, pues a la Basílica del Pilar y era un momentito en el taxi, o querían ir a la Plaza Europea y ahora es una excursión turística, porque hay que dar la vuelta toda o salir a Conde de Aranda. Bueno, esto no se podía haber hecho antes. Bueno, se pidió ya hace tiempo, si os acordáis, en cuanto se puso en marcha el tema del tranvía y se vio que por ahí no podían pasar los taxis, era algo que los taxistas demandaron, ¿no? Entonces, es lógico, tú vas a Bilbao o vas a Frankfurt, estoy poniendo dos ciudades, Toulouse, que tienen tranvía y conviven perfectamente, si es que no, una cosa no excluye la otra. Entonces, vamos a ver, el taxi yo creo que pone SP delante, ¿no? Servicio público, o sea, que no soy yo con mi coche, que bueno, que ya podríamos hablar luego en otro momento, señor alcalde, de sí, porque yo no puedo, que tengo mi casa del centro, llegar al centro a mi casa, pero bueno, estamos hablando del servicio público. ¿Cuándo cojo yo el taxi? Pues yo cojo el taxi, por ejemplo, esta mañana, cuando mi marido, que va con la pierna escayolada porque tiene un esguince, pues lo tengo que dejar en la calle Méndez Núñez y tengo que llegar hasta allí y el taxista, el pobre, estaba desesperado de las vueltas y revueltas que ha tenido que hacer por entrar por Galoponte, ¿no? Entonces yo creo que taxis y tranvía tienen que convivir. Lo que yo voy a poner aquí ahora la parte, ya sabéis que me sale de vez en cuando el aguijón y no lo puedo evitar. Póngalo. Pongo el aguijón. Yo tengo mis dudas con respecto a las bicis. ¿Vale? O sea, bicis, tranvía y taxis, yo creo que ahí eso es una bomba de relojería. Totalmente. ¿Vale? Lo dejo ahí, ya está. Marisa, en ciudades como pues Burdeos, en otras ciudades españolas, todo convive. ¿Cómo ve Marisa, que es ciudadana de Zaragoza, esto del tranvía? Pues lo que acaba de decir María Jesús me sumó, pero vamos, plenamente. Incluso en lo de las bicicletas. Tengo usuarios muy cercanos, ¿no? Ajá. Pero creo que podría ser una bomba de relojería, como tú has dicho, ¿no? Sí. El estar en el mismo carril. Y luego la convivencia y todo, bueno, los que hemos viajado un poquito, no mucho, pero que hemos viajado un poquito en Europa, conviven perfectamente. Los transportes públicos con los coches y sin ir más lejos, aquí no había tanto tráfico, pero los que hemos conocido de los tranvías de toda la vida íbamos por todos los sitios, como en Ámsterdam o en cualquier otro tipo de ciudad que llevan el tranvía de toda la vida. Que no lo quitaron. Que no lo quitaron. Entonces están acostumbrados a convivir. Y no pasa nada, ¿eh? Bueno, es tremendo y de verdad, al gremio del taxi, a los que queremos muchísimo, Sí, queremos muchísimo, son unos profesionales enormes, les mandamos un beso muy grande porque son, bueno, pues parte de la familia también de Gestión Radio. Qué duro, de verdad, y además ellos sufren mucho cuando, por ejemplo, en Plaza Paraíso, depende de a qué hora pasas, depende del momento en que pasan los dos tranvías, estás 10 minutos en el semáforo. Sí, sí. Y ellos sufren muchísimo. Y otro sitio que es tremendo, ese es impresionante, pero otro, por ejemplo, que también te colapsa y tienes como para 3 canciones, yo lo mido canciones cuando estoy dentro del coche, es en el de la Chimenea, donde está la Corporación de Radio y Televisión. Cuando haces toda esa rotonda, 3 canciones, ¿eh? O sea, yo ya lo tengo. ¡Qué barbaridad! 3 canciones, porque además, como no van sincronizados, esperas a uno, tienes que esperar al otro y entonces es cuando se abre. Porque además ahí es donde cogen ya la catenaria para engancharse y desengancharse. 3 canciones, a 3 minutos por canción, estamos hablando de 10 minutos de espera en un semáforo, en un taxi. Y les aseguro que los taxistas sufren muchísimo, o sea, no crean que están ahí los pobres. Son nuestros amigos, ¿eh? Sí, no están ahí, ay, qué bien, no, todo lo contrario, sufren muchísimo. Y, por cierto, hay muchas mujeres taxistas, ¿no? Ay, yo tengo una que me encanta. Ay, es que conozco a Sí, dos yo a 2, magníficas. no serán las mismas.
Pero hay muchas. Sí, tiene No que sé haber qué más. se llaman. Lo que pasa es que yo soy muy de llamar por teléfono a radio, Ajá. y porque me resulta muy cómodo, tanto cuando estoy en el despacho y no me he cogido el coche, como cuando estoy en casa y sé que no voy a poder, vivo en la Vía Hispanidad y no pasan por ahí con frecuencia. Y en concreto estas dos, pero hay una en concreto, bueno, que es cielo no, lo siguiente, amable, te espera, te lleva, te mete por los mejores sitios, hasta para cuando estás a punto de perder el ave, o sea, increíble, increíble. Y es verdad, o sea, esto es como cuando nos asombraba ver mujeres conductoras de autobús. Sí, o de camión. O de camión, o de, bueno, pues vamos a ver, si yo soy conductora habitual, porque no puedo llevar también un taxi, ¿no? Entonces, pero el recelo muchas veces viene de la propia sociedad. Yo me acuerdo, hace años, pero yo me acuerdo, tampoco hace tantos, igual 15, venga, vamos a poner 15, estaba en la parada de un autobús y venía una autobusera, o conductora de autobús, que no sé si el término está bien empleado, el de autobusera, bueno. Y yo me subí, iba con mi hija de la mano y dos señoras mayores dijeron: ay no, que esta es chica, a ver si nos vamos a caer, que cómo conducirá. Ay, Dios mío, Y eso a mi hija se le quedó grabado. Bueno. Afortunadamente hay muchísimas mujeres que conducen autobuses en este momento, camiones también las hay, y bueno, la verdad es que no hay ningún problema, sino todo lo contrario, porque en eso también hay estadísticas, y las mujeres somos... Menos siniestralidad. Claro, pues hay menos siniestralidad, lo dicen los seguros de automóvil, que no lo decimos. Bueno, ya sabes nosotras. que nos quitaron la prima especial, ¿eh? Sí, afortunadamente, bueno. Nos vamos con unos consejos y vamos a conocer una empresa que les va a encantar. Multitech, con su directora Marisa Marín, hablamos de ella. Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias Arame patrocina esta tertulia. Conociendo esta mañana una empresa aragonesa, seguramente ustedes sin saberlo han utilizado los servicios de esta empresa, seguro. Una empresa con 30 años de historia, una empresa que dirige Marisa Marín, una mujer que fue en aquel momento pionera. Y bueno, le decían, Marisa, muy buenos días. Buenos días. Marisa, ¿qué le decían cuando de pronto Marisa dice: no, yo quiero dedicarme a la informática y además quiero dedicar mi tiempo a ser emprendedora, a montar una empresa y a dar trabajo a los demás? ¿Qué le decían? Bueno, pues tampoco lo entendían mucho. Y la verdad es que, bueno, así como anécdota, es tan complejo el negocio que yo empecé y sigue, se ha ido complicando, porque claro, cada vez que la tecnología ha ido avanzando, hemos tenido que ir innovando. De hecho, llevamos desde el año 97 haciendo I+D con Itainnova, con el Instituto Tecnológico de Aragón, para poder dar esos servicios que cada vez han ido complicándose mucho más. Tenemos que estar con unas ISO para garantizar la seguridad de la información y la calidad de los documentos, de una serie de cosas que en un principio era complejo, ahora mucho más. Entonces, como anécdota, te diré que mi marido muchas veces me ha dicho, dice, no menospreciando el servicio, el tener una mercería, sino diciendo lo complicado que debe ser vender 1000 hilos diferentes, dice, pero te podías haber montado una mercería ya que querías tener un negocio, que lo que te has montado, ¿no? Porque son muchas horas de investigar, de ver cómo lo puedes hacer bien, porque no es sencillo. Entonces, bueno, esa anécdota sí que me ha pasado muchas veces. Y la cantidad de horas que hay que dedicarle. Cuando eres innovadora, eres pionera y tienes que además compaginar con tu vida familiar, que las mujeres lo hemos hecho siempre. No porque seamos superwomans ni cosas de esas que dicen por ahí, que a mí no me gustan esos términos en las mujeres, ¿no? Porque cada persona decide qué hace con su vida, y si se te lía excesivamente, pues tú lo has decidido, no hay más. O sea, que es que no hay que empezar a decir, oye, que si me dan, que si no. Siempre he sido contraria a un tratamiento
que no sea la igualdad. Yo, de hecho, cuando he ido a un banco me han pedido lo mismo que a un hombre, al firmar. O sea, que es que si tienes, tienes, y si no, pues te entrampas. O sea, que es así en los negocios. Pero sí que llamaba la atención, claro. Cuando yo iba a un despacho y a una empresa hace tantos años, nunca me encontraba una mujer, ni en dirección de bancos, ni en directivas de empresa. Ahora sí, ahora vas y ya te encuentras. Eso ha cambiado muchísimo. Afortunadamente, como comentamos siempre con María Jesús Lorente, presidenta de ARAME, ha cambiado muchísimo. Hay pues muchas mujeres ya en cargos directivos, bueno, pues, y más que deberá haber, y más que habrá más adelante. Marisa, para que todos los oyentes entiendan perfectamente a qué se dedica Multitech, todos los documentos que nosotros, toda esa burocracia, esos papeles que nosotros llevamos a instituciones, a empresas, todos esos documentos desde hace ya tiempo se recogen informáticamente. Pero para que todo eso esté guardado en un archivo, tiene que haber una empresa que con paciencia, con mucho amor y con mucha profesionalidad coja documento por documento y los procese y los meta en un archivo. ¿A eso se dedican ustedes? Sí, y además, y con otro valor añadido, y es que si ese expediente que tú estás hablando tiene algún documento que obligatoriamente debe de guardarse físicamente porque lleva una firma y hay que añadirlo, o que ya existen, por ejemplo, una historia médica que se hace ya electrónicamente, pero hay documentación antigua. Y la digitalización de esos documentos, desde que el Estado sacó una normativa de cómo debería de digitalizarse y guardar la documentación con valor probatorio que se puede hacer, tienes que empezar a unirlos. O sea, no solamente es el electrónico, es que tienes también que unir, porque te puedes encontrar con expedientes que están todos físicos, que están electrónicos y físicos, o que ya son todos electrónicos, pero eso hay una convivencia muy complicada hasta que realmente tienes todo electrónico, porque puedes estar mezclando papeles y se puede seguir produciendo papel durante mucho tiempo, en menor medida, porque se va a que todo se genere electrónicamente, pero tardaremos a que todavía eso todo pueda ser electrónico. Claro, pero eso muchas veces nos preguntamos, es que claro, vamos al médico, entregamos un papelito, pero el médico le da un botón y tiene todo nuestro historial en la pantalla de su ordenador. Entre otras cuestiones, esto es lo que ustedes en Multitech realizan, ¿no? Bueno, esa parte electrónica, primero, depende de un programa muy complejo, para que el médico pueda meterse en su especialidad, para que esa historia funcione catalogadamente. Exacto. Lleva detrás un programa. Y además tiene que estar disponible en todo momento. O sea, hay unas comunicaciones, por eso es muy amplio. Cuando hablamos del tema de la organización, de la gestión electrónica documental, son muchos factores los que intervienen. Desde el hardware, software, comunicaciones, etcétera. Entonces ahí hay un campo tremendo, que tampoco una empresa puede saber de todo. Entonces te tienes que ir centrando y especializando en el tema que tú consideras que eres bueno. Y en este caso, Marisa Marín con Multitech, ¿en qué se han especializado? Pues precisamente en la consultoría de la catalogación de toda esa documentación, del workflow del documento, de por dónde se genera, dónde va, evitar duplicidades. Cuando ya tienes todo ese estudio completo, es cuando realmente puedes decir, ahora empezamos a trabajar con el documento. Hasta ese momento, el decir, tengo una fotocopiadora multifunción, hago una fotografía y ya tengo el documento digitalizado, pues no vale para nada. Porque lo mismo que no sirve un archivo donde tú vas dejando todos los papeles, o has ido dejando todos los papeles sin hacer una catalogación previa, porque si no, no lo encuentras, te pasa lo mismo con lo electrónico. Dices, ahora está muy en boga, dice, coge la chica que está cogiendo el teléfono en la empresa, mételo por ahí, y luego por la multifunción, ¿no? O por la fotocopiadora. Y dices, que no vale, es que eso no vale. No vale y puede llegar, ¿sabes? A Georgia. Un desastre. Y luego, que es muy importante, que tú en la empresa puedes escanear, pero que necesitas que cuando esté guardado haya una empresa que eso te lo audite y que diga que eso es un original.
Claro, claro, nosotros sí que hacemos también eso, ¿no? Dices, además de hacer el servicio, dices, enseñamos al cliente cómo debe de organizarse. Dice el cliente, no, que me lo voy a hacer yo. Pues bueno, le montamos el equipo y el procedimiento y lo que tú dices, la firma. La firma con un software homologado inicialmente por Hacienda, es la que primero ha homologado para las facturas de proveedores, homologó un software que nosotros sacamos en su día, hace ya unos años, nos lo tenemos desarrollado y nos permite con esa homologación el digitalizar de forma certificada. Documentación médica, expedientes de personal, etcétera. Otra cosa es que luego los jueces los admitan, que eso hay otra lucha por detrás. Entonces, es muy amplio, pero sí que hay unas normas a nivel europeo que ya te están diciendo cómo debes de hacerlo. Marisa, ¿ustedes trabajan para instituciones públicas? Sí, instituciones públicas y gran empresa. Y los que es ya más de mediana empresa, que dicen, bueno, pues me lo voy a gestionar yo me voy a digitalizar lo que el día a día me llega porque no tengo volumen suficiente. Lo que sí que le dejamos es todo el procedimiento y las máquinas que tiene que comprar, todo ya organizado para que la persona que en su momento decidan, pero es importante que aunque sea pequeña la empresa, tenga centralizado el procedimiento de la catalogación de los documentos y de cómo funciona. No que cualquiera pueda meter, porque si no al final aquello termina sin funcionar. Claro, al final, bueno, pues aquello es un desorden absoluto y no hemos hecho absolutamente nada con el trabajo de Multitech. ¿Cuáles son los pasos que ustedes dan? La empresa se pone, o la institución se pone en comunicación con Multitech y a partir de ahí, bueno, ustedes recogen toda esa documentación, todos los archivos, lo que es el papel y a partir de ahí se ponen a trabajar, ¿no? Sí, lo recogemos el papel o bien vamos al organismo que sea, o al departamento o a la empresa. Entonces montamos allí nuestro propio departamento y entonces lo que es muy masivo, de que hay mucho volumen, lo decimos en un año, en 6 meses, en lo que quedemos con el cliente, desaparece ese papel. Ya tienen el espacio físico para contar con él. De hecho, en muchos sitios, en el ayuntamiento de aquí concretamente, hemos hecho muchos trabajos que donde había papel ahora ya hay oficinas o despachos. Y en una mutua que es importante de aquí también, exactamente, quitamos todo, nos llevamos todos los documentos y ahí en el espacio físico donde tenían la documentación ahora no existe ni un papel. O sea que es que está todo ya fuera, han podido sacarlo y lo consultan digitalmente. Ay, yo de verdad, María Jesús, es un tópico, pero cada viernes conocemos sectores, empresas. La semana pasada fueron los prefabricados de hormigón. Con Ana Gallizo. Ana Gallizo, con una mujer que está llevando la dirección técnica de una empresa de Gallizo de prefabricados de hormigón, Energía de los Caballeros, una arquitecta que, bueno, pues, circunstancias familiares la llevaron a ello. Hoy con Marisa Marín, que dijo, pues mire, que no me quiero quedar en casa, que yo quiero ser informática y quiero montar una empresa. ¿Cuántos trabajadores, por cierto? Pues mira, depende mucho de los servicios que en ese momento, pero solemos estar una media de 25 personas. Nada más y nada menos, ¿eh? Es que cada 25 semana 30 personas. Yo abro los ojos enormemente, María Jesús. Es increíble. Sí. Tenemos un potencial de mujeres, de socias en Arame, que a todo el mundo le sorprende, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, que es que están ahí, que es que lo que tenemos que dar es publicidad, por eso este espacio es tan bueno, ¿no? Para nosotras, para que la gente se sorprenda. Marisa fue premio Trayectoria Profesional Arame en 2014, y yo me acuerdo cuando estábamos haciendo una rueda de prensa que nos decían compañeros vuestros, empresas las tenemos en Aragón, pero ¿qué me estás diciendo? Porque claro, es que Marisa, su empresa ha digitalizado al ayuntamiento, a una mutua de trabajo, a la seguridad social, o sea, seguro que un papel, que alguien que nos está oyendo, bueno, pues eso fue una idea que tuvo una mujer hace 30 años, que tiene una súper empresa, pionera, con valor añadido, puntera en innovación, en tecnología. Y segunda generación. Y eso que iba a decir, que Jorge ya está ahí dándole... yo he tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones y chapó, o sea, de primer orden.
Qué maravilla, de verdad. Si ustedes tienen curiosidad por saber un poquito más, visiten la página web de Multitec, porque se van a sorprender muchísimo, muchísimo del trabajo, de la tarea que emprendió hace 3 décadas Marisa Marín y que en este momento, bueno, pues es toda una institución en esta comunidad autónoma. Marisa, ha sido de verdad un placer conocer su trabajo. Y un día, si me permite, con María Jesús Lorente visitaremos las instalaciones de Multitec, porque tengo muchísimo interés en saber, claro, porque a mí todo esto me parece magia, Marisa. A mí, tener un papel, por ejemplo, de mi médico de familia, de mi doctora, de la doctora Sevilla, a la que le mando un beso enorme, que es una pedazo de profesional enorme. Tener un papelito de la doctora Sevilla y que de pronto ese papelito aparezca en su ordenador o en el ordenador del especialista, a mí es que me parece magia. Bueno, pues no lo es. No lo es porque... Lleva mucho trabajo. Porque Marisa sabe que no es magia, lleva mucho trabajo y ella lo conoce muy bien, porque Multitec trabaja para ello. Por cierto, hablando de papeles, me perdonarán la señora Lorente y la señora Marín, pero ¿han visto ustedes el cartel que anuncia el festival Guillotina Fest del barrio de la Magdalena? Sí. Todo vale en esta vida. Yo creo que no. Marisa, todo vale. Yo creo que no, yo quizás que soy un poco antigua, tengo ya muchos años, pero el tema es que yo creo que hay que mantener unas formas, un saber estar, y que el pensamiento es libre, el pensamiento, pero de cara a los demás, siempre se ha dicho, no sé, no voy a nombrar al que lo dijo, pero la libertad de uno termina donde empieza el del resto. Entonces, todo lo que pueda ofender, crear una confrontación, es que no tiene sentido, tenemos que convivir. Entonces, todo lo demás me parece ganas de montar jaleo, de darse a conocer por cosas que no tienen ningún sentido, ni ningún valor. O sea, yo creo que entre todos, cuando hablamos de paz, a nivel mundial, yo creo que la paz empieza por una convivencia sana. Vamos a recordar, antes de escuchar seguro el titular de María Jesús Lorente, que siempre nos da muchísimos titulares cada viernes, vamos a recordar a los oyentes, por si alguno no sabe de qué estamos hablando en este instante, que bueno, pues se ha creado una polémica importante en esta ciudad con un cartel que anuncia un festival de la Semana Cultural del barrio de la Magdalena, en el que, bueno, el festival tiene por nombre Guillotina Fest, y en él aparece, en un lateral, en la parte baja izquierda, pues aparece una cestita en la que está la cabeza del rey emérito y la cabeza de Mariano Rajoy. Y de Rosell, del presidente de la COE, y del obispo Cañizares, creo que es. María Jesús, ¿todo vale? No, yo creo que todo no vale. Lo que pasa es que, claro, en qué contexto aparece, ¿no? Y si es fruto de una cierta venganza o una cierta dosis de provocar, ¿no? Y que la otra parte además no va a provocar. Entonces, bueno, yo en principio, y lo comentábamos estos días cuando surgió ayer la noticia, porque además fuimos noticia hasta en los telediarios a nivel nacional. Yo, desde luego, la campaña de marketing que le han hecho a este festival está ya conseguida, ¿no? Que tú te lo quieres tomar a mal, pues esto es como las portadas del jueves. También había portadas del jueves porque sentaban mal al que salía en la portada del jueves, lógicamente. Entonces, también un poco dónde está la libertad, ¿no? de expresión. Porque si nos quejamos por lo que ha pasado en París, por ejemplo, con Edbo, con los periodistas, y tenemos miedo esa línea, esa frontera, ¿no? de la libertad de expresión, yo en eso soy muy cautelosa. Lo que no entiendo tampoco es, si eso es cierto, la polémica desde el ayuntamiento, que es por lo que surgió la polémica, y el Partido Popular en este caso, si esto estaba subvencionado. Si, como dice el ayuntamiento, al final esto se financia, bueno, con fondos del propio festival, bueno, pues el que le apetezca ir a la Magdalena y quiera ver el cartel, pues lo tiene ahí y punto, y ya está, y no hay nada más. Entonces, bueno, el todo vale, no, pero el prohibir todo, tampoco. O sea, yo creo que es necesario que tengamos una cierta cultura, pero yo prefiero tener esta portada y saber que vivo en un país libre, en el que yo mañana también puedo poner otra portada y tampoco me va a pasar nada.
que la guillotina simplemente era de papel. Ay, qué bonito. María Jesús, que bien lo ha contado. Que bien lo ha contado. Pero claro, seamos respetuosos. Todos, claro, por eso digo, todos, que mañana yo también puedo poner otro papel. Esto es como el tema de salvando las distancias o no, es similar, o sea, nos podemos meter con la religión católica, con los católicos, pero no toquemos a los musulmanes. No, yo digo todos moros, otros cristianos. Claro, o sea, claro, todos debemos asumir la crítica y todos debemos... Bueno, el ayuntamiento ha sacado una nota de prensa, sacaba una nota de prensa diciendo que ellos no habían en ningún momento pues dado dinero subvencionado directamente ese cartel. Sí que es verdad que como asociación recibe dinero público, la asociación del barrio de la Magdalena. Bueno, a partir de ahí, bueno, pues que se investigue, ¿verdad? Y que se sepa. Pero desde luego, pues si jugamos todos y si no rompemos la baraja, que decía, también el refrán. Por cierto, este fin de semana, Noche en Blanco y también Mercado Medieval. Y a mí, para finalizar, como siempre finalizamos con una sonrisa, me gustaría preguntarle a Marisa Marín y me gustaría preguntarle a María Jesús Lorente, primero a María Jesús, porque así Marisa va pensando un poco, si en algún momento se han disfrazado de medievales, ¿cuál es el disfraz, vestido, momento vestuario más simpático, divertido u horror que recuerdan? Yo solo he tenido uno. Yo os lo cuento. A mí los disfraces no me gustan, pero tengo una madre muy artista, ya lo sabes, que mi hija ha heredado también. Entonces, en todos los festivales, en el verano, en los campamentos, había que disfrazarse, cosa que yo odio. Entonces mi madre, así como a mis hermanos les hacían trajes y les compraban y tal, mi madre decidió que yo tenía cara de china. Y la china la transformó en japonesa y me disfrazó durante 20 años de geisha. De geisha con una colcha. Oye, pero qué disfraz hacía. Me hacía el kimono, me ponía una lazada detrás. Bien grande. Pero bien grande. El moño con el pelazo que yo tenía, me hacía todo el moño con unos palillos que me ponía esto. Y luego con los ojos así, que tengo yo pequeñitos, me los terminaba de rasgar, poniéndome todo el eyeliner bien marcado con el este. Como además mi madre había estado 2 veces en Tokio, había traído una sombrilla de esas de tela de arroz, de papel de arroz. De color japonesa, de color rosa con las flores amarillas. Y entonces yo, desde los 5 años hasta los 20, estuve disfrazada toda mi vida de geisha. ¿Entendéis? Porque a mí los disfraces no me gustan. Y reconozco el mérito de mi madre, que qué disfraz hacía. Le voy a pedir a mi padre que me busque una foto. Por favor. La voy a poner. Por favor, María Jesús, queremos esa foto. Es que la geisha durante 20 y tantos años con los ojitos. Además me decía, venía la discusión de verano, festivales, campamentos, primos... Todo el mundo tenía novedades y a mí me miraba todo el mundo y decían, tú la colcha de geisha. Por favor, esa fotografía la queremos. Con moño incluido. Un saludo a su señora madre, siempre tan elegante. No se lo diré, de geisha. De geisha. Rosa la sombrilla. Oye, Rosa, con unas flores de esos crisantemos en color dorado. Ay, estoy llorando. Ay, mira, qué sombrilla. Que yo creo que todavía está por ahí dando vueltas por mi casa. ¿Y la concha de qué color? Pues la colcha era diversa. Porque claro, si estábamos en Miraflores de la Sierra, pues eran las colchas que teníamos en la sierra. Si estábamos en Madrid, pues eran las colchas de Madrid. Si estaba de campamentos, pues eran las que había que en campamentos. Pero qué arte, ¿no? Con una colcha. Con una colcha, un vestido de geisha. Con cinturón, o sea, con el... Es que no me acuerdo, el lazo gigante ese también me lo ponía. Qué barbaridad. Ay, Marisa, ¿algún momento horror de disfraz o de vestuario? Imposible. Superar algo de lo que acaba de contar María Jesús. Tenía una infancia muy dura. Además, la única experiencia mía es la que yo tenía con mis hijos cuando tenían que ir disfrazados al colegio. Entonces, yo jamás tenía tiempo para... Entonces, se encargaba mi marido, el responsable de los disfraces, con lo cual yo jamás me he visto en un tema de disfraces, jamás. ¿Y algún vestido horror que recuerde? ¿O haber ido a una boda con un vestido igual al de la vecina? No, ninguno. Pero perdona, acabo de ser exacta, fíjate. Llegué a disfrazarme. ¿Te acuerdas cuando empezaban los primeros disfraces aquí en Zaragoza?
que estaba García Nieto, en el ayuntamiento, que empezaron a hacer, y en el auditorio se hacían unos desfiles que pasabas y te daban un premio. Y entonces recuerdo a mi marido vestido de jesuita, éramos muy jóvenes, de jesuita misionero, con su Salakoff, con toda la historia, y yo de chica del Charleston. Bueno, qué maravilla. Esa es la única vez que yo creo que me he disfrazado. Venga más, Marisa, ha sido un verdadero placer conocerla. Marisa Marín, directora de Multitech, un placer. Iremos a visitar su empresa. Por supuesto que sí, os espero. María Jesús Lorente, presidenta de Arame de Geisa. Esa foto, por favor, la queremos. Es un placer y hasta la semana que viene. La busco. Por favor. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Por ejemplo, en un teatro, en una estación o en una plaza con una gran fuente. César Gómez en la técnica, Iris de Campos en la producción. Les habla Maite Salvador. Sean felices.